Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Fate el despertar capítulo 118. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link de Discord del canal y fic en la descripción. Afuera se oía un gran clamor, aunque no menor que el del día anterior o el del día siguiente. Eran víctores de celebración, que se propagaban como eco de una calle a otra de tal manera que finalmente llegaban al mismo centro de la ciudad. Una vez que se debilitaban, se convertían en susurros y rumores y finalmente llegaban al centro y a sus oídos. Así fue como Hottan, con un suspiro disimulado, se alejó de su trabajo. No estaba desanimado, pero tampoco tenía mucha energía. Los culpables eran las muchas horas que dedica a su tarea y la cantidad de tiempo que esto le obligaba a pasar encerrado, a la sombra. Por lo tanto, aunque todavía no se había concedido un descanso, estaba más que feliz de usar ocasión como excusa para salir de su obra maestra. Mientras descendía los numerosos pisos que lo separaban del suelo, no faltaba actividad a su alrededor. La gente estaba muy ocupada trabajando, pero aún así había entre ellos un charla entusiasta, por lo que la noticia había llegado hasta él. Incluso los niveles más bajos bullían de actividad como para ponerles el broche de oro. Más de un tercio de la población de la ciudad se reunía allí todos los días, ya fueran hombres o mujeres, jóvenes y viejos. Gracias a este trabajo serio y arduo, la torre había echado raíces hacía tiempo y ahora está creciendo a un ritmo admirable. Pensar que este ambicioso proyecto había comenzado hace poco más de un año y ya superaba al más grande de los palacios. Pero aún faltaba mucho para que terminara. Era solo el comienzo. Mientras descendía, Hottan hizo un gesto con la cabeza a la gente que lo saludaba con deferencia. Su mente estaba concentrada en la ciudad que veía por las ventanas. Entre reunión y nuestra torre, me pregunto cuál es la más impresionante. Cuando finalmente llegó a la planta baja y salió, tuvo que protegerse los ojos de la luz. Era pleno día, cuando las montañas no tenían sombra, pero debido a su horario de trabajo, pasaba la mayor parte del tiempo de noche. Después de todo, él era uno de los puntales de toda esta empresa, uno de los arquitectos de la torre. Al trabajar dentro de la propia estructura, era más fácil hacerse una idea precisa de hacia dónde ir a continuación. Ese podría haber sido un concepto absurdo para alguien versado en el arte de la albañilería, pero esta torre era más que un simple edificio. Incluso el terreno que la sostenía dominaba el resto de la ciudad, no porque se hubiera construido sobre una colina, sino porque habían construido una colina debajo de ella. Podría haber decidido comenzar la construcción en una de las montañas circundantes, seguramente habría cumplido más rápido su objetivo de altura, pero al final se habían decidido por construirla en medio de una gran llanura. De esta manera no solo tenían todo el espacio que podían desear, sino que también era mucho más fácil para los trabajadores desplazarse hasta la torre cada día. Por la misma razón, también poseía muchas entradas, no menos de un centenar alineadas uniformemente alrededor de la base, y la escalera que rodeaba propia torre permitía a la población acceder a ella desde cualquier dirección. De esta manera, realmente se situó en el centro de todo. A pesar de la multitud de opciones, Hottan siempre utilizaba la misma puerta para entrar y salir de su trabajo. Desde este lado el horizonte se extendía más, ofreciendo una vista más asombrosa de la zona urbana, los pastizales y los ríos. A esta hora en la que todo estaba bañado por el brillo del sol, la belleza se sublimaba a alturas impresionantes y parecía como si la gran estrella misma hubiera otorgado su bendición a su ambición. Esta ciudad era como una entidad viva y que respiraba. Las personas y los bienes que circulaban eran su savia, las calles sus arterias, las chimeneas con el humo ascendente eran pulmones y los ladrillos que salían de ellas formaban su cuerpo en constante expansión. ¿Cuántas casas y personas había? ¿Quién podía decirlo? Cuando crecía a ese ritmo, contar tenía sentido. Todos los días surgían nuevos edificios, ya fuera para vivir o para los artículos de primera necesidad, todo ello para apoyar el esfuerzo de construir esta torre. Cómo esta última podría considerarse el corazón palpitante de esta ciudad. Y esa debe ser la causa de esta animación. Hoy también la población crecería. Hottan vio a lo lejos una gran masa de gente reunida en las afueras de la ciudad. Probablemente no era necesaria su presencia, pero los recién llegados se sentirían reconfortados al ser recibidos por uno de los señores de la ciudad, ellos que eran la cabeza, los ojos y la boca. La alta escalera que bajaba de la torre a las dio tiempo para grabar estas imágenes en sus ojos y dar a sus pensamientos un descanso de su ardua tarea. Cuando llegó al final, notó que un grupo se acercaba para recibirlo a su derecha.
Con sus armas y armaduras, era fácil reconocer a la guardia de esta ciudad. Caminando a la cabe había una figura familiar que saludaba a Jotan con una gran sonrisa. Bueno, ¿podrías mirar quién ha salido de su escondite? Fenech detuvo a su tropa con un gesto. Supongo que también os habéis enterado de la llegada de los recién llegados. Tal vez simplemente os habéis quedado sin planes para hacer allí. Nunca faltarán asuntos que supervisar, no antes de que nuestra torre pueda estar a la altura de las estrellas. Jotan aceptó el brazo de su viejo amigo y le devolvió el saludo. Tampoco debo aflojar, porque somos nosotros los que dirigimos al resto. Y es gracias a tu dedicación que puedo descansar de vez en cuando. Fenech hizo una ligera reverencia a modo de broma mientras reía entre dientes. Como siempre, se estaba vendiendo a bajo precio. Mientras Jotan dedicaba todas sus fuerzas a impulsar el crecimiento de la torre, era Fenech quien vigilaba a las muchas manos habían acudido a apoyarlos. La información sobre el bienestar y las ocupaciones de la gente circulaba a través de los guardias, y él hacía buen uso de ese conocimiento para mantener armonía. Después de todo, era propio de la naturaleza humana que surgieran disputas y controversias. En cierto sentido, esos mismos sentimientos alimentaban su empresa. No obstante, es sentimiento cada vez más grande y noble el que verdaderamente consolidaba a los humanos de Babel como hermanos y hermanas. Y la evidencia no podía ser más clara. La verdad que prácticamente todos los casos de división y conflicto dentro de la ciudad ocurrían entre los recién llegados. Una vez que había pasado suficiente tiempo y se habían asentado, corazones estaban en paz y ya no tenían motivos para pelear. Esta torre no era una simple construcción de arcilla y cemento. Todos aquellos que lo presenciaron con sus ojos o participaron aunque sea una vez en su construcción, con el tiempo se dieron cuenta de ello. Esta magnífica construcción no fue fruto únicamente de sus esfuerzos, sino de la unión de la humanidad misma. En ese preciso momento, todos los ojos de la humanidad se dirigían hacia la torre. Quienes la construyeron comprendieron su propósito y se dedicaron a lograrlo. Incluso quienes vivían lejos de la ciudad no podrían ignorar este monumento de espe que se alzaba sobre la tierra, el mar y el cielo. Cada ladrillo colocado era un sueño. La suma de su unión era una prueba innegable de que los humanos miraban hacia el cielo, no con miedo, sino con confianza. Este era un lugar que atraía deseos, y esta torre era el receptáculo que los aceptaba sin negar ninguno. ¿Quiénes son hoy?, preguntó Jotan a Fenech mientras avanzaban juntos. ¿Las últimas tribus del norte han decidido unirse a nosotros? Ya llevan trabajando desde la semana pasada, Jot. No solo te pierdes las comidas, sino también los eventos principales. Fenech se rió a carcajadas y le dio una palmada en la espalda. Pero esta vez no puedes ignorarlo, porque es mucho más grande que nunca. Nuestros nuevos hermanos y hermanas provienen del oeste, junto al mar. El que los lidera otro que su gobernante y todos sus sirvientes lo han seguido. Si tuviera que arriesgarme a adivinar, las casas de sus tierras están de luto por la partida de sus habitantes. ¿Todo un reino ha marchado para concedernos su ayuda? ¿2 reinos? Fenech sacudió la cabeza. ¿Realmente no te mantienes informado, mi pobre Hawk? No queda ningún rey en Occidente, porque todos se han unido a nosotros. Cuando enteran de la grandeza de nuestra ciudad, los pescadores abandonan sus barcos, los pastores abandonan sus pastos y los reyes se llevan su trono con ellos, solo por la oportunidad de ser parte de nuestra gran obra. Bueno, en lo que respecta a los reyes, probablemente estén más interesados en ver qué pueden obtener de ello. ... Sin duda, entre los muchos deseos que se reunieron aquí, algunos eran egoístas y codiciosos. Ese también era un aspecto de la humanidad que la torre no rechazaría. Todos los hombres, mujeres y niños tenían el mandato de participar en el proyecto. Una vez que trajeron su deseo con ellos y colocaron un ladrillo con esas esperanzas, se vieron rodeados una multitud de otros sueños y deseos. Pudieron presenciar el gran plan al que pertenecían, y pronto esos deseos codiciosos serían reemplazados por una causa noble. Con sus vidas y sus aspiraciones, todos se unieron como uno solo para construir un futuro. Ya nada podía frenarlos. Habían reunido demasiada gente, el resto vendría y engrosaría sus filas a su debido tiempo. Esta torre era el brazo extendido de la humanidad, alcanzando su destino. Mira esto, tarareaba Fenech mientras miraba a derecha e izquierda la agitada vida de la ciudad. Ya ha pasado al menos 1 año y de los 3 soy el que más tiempo paso en ciudad. Pero cada día que me despierto me asombro de nuevo como si fuera la primera vez. Me sorprende aún más que tu rostro sea visto tan raramente en la torre. No hay mejor lugar para contemplarlo a tu antojo. No se puede ver todo esto en su conjunto. El fervor en la voz de su amigo casi sobresaltó a Jotan.
Fenech, que normalmente era el más tranquilo y sereno de todos, no ningún esfuerzo por ocultar su entusiasmo. Desde allí arriba se puede apreciar sin duda su amplitud, pero no su alma. Solo aquí abajo, en el suelo y entre ellos, se puede sentir verdaderamente el pulso de esta ciudad. La gente de aquí viene de muchos lugares y las casas que construyen son igualmente diferentes. Pero no importa a qué distrito vayas, Su es el mismo. Este espíritu respira una vida que nunca antes había presenciado. Y veo que ese espíritu también te ha afectado a ti. Si tú, entre todas las personas, puedes estar eufórica, tal vez sea solo cuestión de tiempo antes de que todos perdamos la cabeza, ¿puedes culparme? Se calmó. Jottan, este es nuestro sueño, un sueño que ahora es nada menos que la realidad. ¿Recuerdas lo que nos dijimos hace tantos años? Nosotros tres somos las manos que guían a la humanidad, respondió el príncipe sin dudarlo. Si trabajamos juntas, podemos incluso superar a quienes nos precedieron. Como se esperaba de ti, se burló Fenech. Luego, agitó los brazos en dirección a la ciudad en expansión. Bueno, ya hemos llegado a ese punto y hay más que esperar. Hicimos promesa ridícula entre los tres, y he aquí lo lejos que ha llegado. ¿Alguna vez los has visto tan seguros de sí mismos, tan convencidos de lo que están haciendo que recorrerían ese camino de la mano? No pasa un solo día sin que lo vea con mis propios ojos, amigo mío. Ese entusiasmo llegó hasta Jottan y una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. Y recuerdo que tú eras menos confianza tenía entre nosotros en que pudiéramos triunfar. Tú también has recorrido un largo camino. No lo digas como si no tuviera fe en esto. Es solo que tú y Nin tenían una confianza anormal desde el principio. Se lanzaron de cabeza a algo que debería ser imposible, como si pudiera haber otro resultado. Todo lo que pude hacer fue seguirlos a los dos. Puede que digas eso, pero a mí me parece que siempre hemos caminado juntos. Desde el principio no intentaste frenarnos, sino que nos impulsaste a seguir adelante creyendo el mismo sueño. Bueno, aunque fue un sueño loco, algo podría haber salido de él. Sin nada que perder, más vale que lo demos todo. Fenech se rascó la cabeza con un poco de vergüenza. Dimhok. ¿Cuál es la razón por la que querías hacer todo esto? ¿Me lo preguntarías ahora precisamente? Jottan inclinó la cabeza. Pero ya lo sabes muy bien. Después de oírlo tantas veces, creo que ya estarías harto de ello. No me refiero al juramento que hicimos juntos. Me refiero a ti. ¿Qué te hizo perseguir este sueño en primer lugar? Tiene que haber algo, ¿verdad? Has estado tan decidido en todo que me hizo preguntarme qué podría darte esta fuerza. Estás muy solemne hoy, Fenech. Jottan lo miró con curiosidad. No puedo evitarlo. Al recordar los días en que salíamos de caza juntos, resulta absurdo ver dónde estamos ahora. Los tres, príncipes, hablábamos largo y tendido sobre el futuro es ninguna prueba de que pudiéramos cambiarlo. Era divertido, a su manera, imaginar lo impensable. Pero hace falta mucha convicción para dar el salto y luchar por alcanzarlo con seriedad. ¿De dónde sacaste esa determinación? La respuesta puede decepcionarte. ¿Recuerdas las ruinas en las que solíamos colarnos? Los ancianos sufrirían un ataque al corazón si supieran que vamos allí, sonrió Fenech. Y eso nunca nos impidió volver. Pasábamos horas inventando quiénes eran las personas que habían vivido allí y las historias que habían vivido. Tú y Nin nunca estuvieron de acuerdo en eso tampoco. Al final, no importa. La verdad es que no sabíamos nada y, a medida que pasaba el tiempo, no pude soportarlo. Simplemente, deseo que no haya más ruinas. Nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras palabras, nuestros logros, nuestra memoria y todos los que viven en estas tierras. Anhelo protegerlos, preservarlos del olvido. Si la humanidad puede permanecer unida, eso es más que una quimera. Jeje, Fenech se encogió de hombros. Como siempre, qué noble de tu parte. No puedo competir con algo así. ¿No te ocurre lo mismo a ti? Ya que has sacado el tema a colación, estoy segura de que debes tener tus propias razones. Y ahora que tienes mi respuesta, es hora de que me dé tuya. Si insistes, podrías decepcionarte. Puso una mano amistosa sobre el hombro de Jottan. Sin embargo, su expresión se tornó más seria. La verdad es que yo solo pude seguir este camino porque vosotros dos estabais abriendo camino sin mirar atrás. Pero me hizo feliz ser parte de él. Si me aferraba a este sueño nuestro, ya no tendría que sentirme tan impotente. A todos les pasa lo mismo. No saben en qué confiar, viven sus vidas en la incertidumbre. Tememos al mismísimo cielo sobre nuestras cabezas, rodeados por los restos de aquellos que fueron aniquilados antes que nosotros.
Los ancianos nos enseñaron a respetar y seguir la ley de Dios, pero eso es solo miedo a contra lo que no podemos luchar. Por eso quería luchar contigo, para vencer este temor de una vez por todas. Nunca pensé que oiría la palabra miedo salir de tus labios. Jotan le dio un ligero codazo en el costado. Ahora entiendo mejor por qué estás tan alegre. Supongo que eres victorioso. Lo dices como si fuera algo que hice yo solo. Fenech se alejó mientras su sonrisa burlona resurgió. Aunque, cuando veo lo que hemos logrado crear, me siento un poco pensar que podríamos hacer algo así, y que yo fui parte de ello. Sus ojos devoraban las escenas que se desarrollaban en aquella calle. A su alrededor, los toros tiraban de sus carros en dirección a la torre. Las mujeres llevaban cestas llenas de comida. Los hombres y los adolescentes charlaban entre ellos con gran entusiasmo. En cada una de sus ocupaciones, la población de la ciudad no carecía de vivacidad. Cuando Hawk Fenech pasaban frente a ellos, la gente volvía la vista hacia ellos. Era una miríada de miradas admirativas las que les daban la bienvenida en cualquier distrito. A partir de ahora, cuando miren al cielo, verán la prueba de su propia fuerza en lugar del miedo. En realidad no tendrán que temer nada, dijo Fenech mientras saludaba con la mano a los niños que ayudaban a llevar algunos ladrillos a la torre. Si todos los ojos apuntan al mismo objetivo, no habrá guerra. Apuesto a que ninguno de ellos está pensando en ello. Se pueden repeler las bestias, se pueden proteger de las enfermedades y nada puede detenernos. No puedo decirme a mí mismo lo increíble que es eso con solo palabras. Pero lo más impresionante de todo. Sí. Estaban llegando a su destino. La calle estaba más que transitada y más adelante se llenaba aún más. Los últimos edificios estaban a la vista. Allí terminaba la ciudad. Solo por ahora, claro. Era imposible que la población de Dos Reinos cupiera en una zona ya densamente poblada. Sin embargo, donde ahora se encontraban se construirían nuevas casas y la ciudad no más que crecer. Por supuesto, para acelerar el proceso de urbanización, tendrían que prescindir de parte de la mano de obra de la torre. Pero valía la pena, ya que una vez que sus nuevos camaradas se establecieran, el aumento de la mano de obra sería consecuente. La gente que se había reunido allí era una mezcla de recién llegados y curiosos. Estaban demasiado apiñados como para que Jotan y Fenech pudieran seguir adelante. Por mucho esforzaron la vista, solo podían ver una masa de cabezas y colores desiguales sin fin. Pero ninguno de ellos prestaba atención a los dos señores que habían venido a saludarlos. Su mirada estaba fija en otra cosa. Algunos de ellos se ponían de puntillas para poder ver por encima de las cabezas de sus compañeros, otros llevaban a sus hijos sobre los hombros y unos pocos afortunados tenían carritos para subirse. Sin embargo, todo aquello no tenía mucho sentido, ya que todos podían ver el tema de su interés sin importar dónde se pararan. Jotan y Fenech no necesitaron acercarse más para seguir lo que estaba sucediendo. Escúchame. Deshazte de tus dudas y de tu reverencia. Allí, elevándose sobre el resto de la multitud, Nimrod estaba delante de ellos y pronunciando un discurso. Todo su cuerpo sobresalía, incluso los hombres más altos que había por allí apenas le llegaban por encima de la cintura. Su tamaño por sí solo llamaría la atención de cientos de espectadores y no había nadie que se atreviera a decirle una palabra mientras él hablaba. Más que su gigantesca figura, era su aura proporcionalmente enorme lo que cautivaba a su audiencia. Desde que Jotan podía recordar, Nimrod siempre había poseído un magneti natural. Los dos hombres que estaban frente a él con coronas en sus cabezas debían haber sido los reyes que habían guiado a su pueblo hasta allí. Comparados con el gigante que estaba frente a ellos, parecían enanos y ninguna de sus joyas o aplomo les permitía igualar su carisma. Parecían iguales a sus súbditos, sin palabras mientras que las de Nimrod fluyeron con convicción. Todos los que habéis viajado hasta aquí para uniros a nosotros sois mis hermanos y hermanas. Del mismo modo, los que aquí vivís son hermanos, esa es la única verdad a la que debéis ateneros. Entre estos muros no hay templo ni santuario, no hay nada que merezca vuestra adoración. No temáis al cielo, no temáis a la condenación, porque aquí no puede alcanzarnos. Las nubes oscuras del Señor nunca intentarán ahogarnos, ya no tenemos por qué inclinar la cabeza ante un amo que quiere dictar nuestro destino. No creáis en él, creed en vuestro propio poder. Unid vuestros brazos a los nuestros. Que vuestra fuerza construya nuestro rechazo hacia Dios y moldee un destino que nos pertenece. Su última declaración fue seguida por un silencio de respiración contenida, hasta que el aire estalló en vítores y júbilo. Una tremenda ovación que solo se oía en un día de gran celebración. Algunas personas incluso lloraban mientras que otras estaban llenas de inspiración.
Era irónico lo mundana que parecía una escena así para Joktan y Fenech. Después de todo, era lo mismo cada vez que la población de su ciudad aumentaba. Nimrod se había esforzado por dar la bienvenida a todos los que decidían ayudar con la construcción de la torre. Ese fervor y majestuosidad fueron la chispa que encendió el corazón del pueblo de Babel. Aunque los tres príncipes igualmente comprometidos con su trabajo y no habían escatimado esfuerzos para convertir ese sueño en realidad, el más impresionante de ellos era, sin duda, Nimrod. Una vez terminado su discurso, el cazador dejó a los nuevos habitantes con sus prioridades y se dirigió de nuevo hacia la ciudad. Una tarea que se hizo más difícil porque el público seguía aplaudiendo y apiñándose a su alrededor. Incluso cuando estuvo rodeado de edificios, la gente que se había detenido en su trabajo para observar se unió a la emoción. Sigue ese camino, finalmente se encontró cara a cara con sus dos amigos que lo esperaban con los brazos cruzados. Los tres intercambiaron sonrisas. Si sigues haciéndote popular de esa manera, te convertirás en el único señor de esta ciudad, se burló Fenech. Mientras que nosotros dos nos veremos obligados a convertirnos tus vasallos. Como si no quisieras entregarme con gusto tus responsabilidades. Nimrod le restó importancia con un gesto. A estas alturas, no importa demasiado. No gobernamos este Lut sino que marcamos el paso, y el pueblo no necesita que nadie lo gobierne para saber lo que debe hacerse. Con esta nueva incorporación, son pocas las tribus y los países que no se han unido a nosotros, comentó Joktan. Se puede decir sin exagerar que toda la humanidad está reunida aquí, al pie de su esperanza. Pero eso no es suficiente todavía, la sonrisa de Nimrod se desvaneció. Los que están fuera de la ciudad llegarán pronto. Debemos pensar en aquellos que se niegan a ayudar aunque deberían comprender, siguen aferrándose a la servidumbre. Si persisten en esa terquedad, entonces no son hermanos nuestros y debemos tratarlos como tales. La expresión de Joktan también se agrió. Él sabía muy bien a qué se refería su amigo. A pesar de la atmósfera de confianza y ambición que reinaba, no era del todo cierto que toda la humanidad estuviera de su lado. En medio de la existencia unificada que habían que existían grietas sin sentido. Ya cambiarán de opinión con el tiempo, afirmó Joktan. Nuestra empresa nunca se ha intentado, y mucho menos se ha llevado a cabo. Pronto verán que tenemos razón y sus dudas disiparán. Será mejor que así sea, dijo Nimrod, ¿qué pasó entre los dos? Hicimos un juramento, y ahora se extiende a ellos también. ¿Ya lo has olvidado? Por supuesto que no. Fenech apretó la mano alrededor de su lanza. No temas. Nunca lo olvides, asintió Joktan. Nunca te desvíes. El cazador siguió caminando, a lo largo de todo el camino hacia la torre. Sabrance miró fijamente el mundo exterior. Estaba observando desde una pequeña abertura en la pared exterior, demasiado alta para que alguien pudiera ver desde el suelo. Por la forma en que estaba tallado el agujero y la protección que ofrecían las púas que sobresalían a su alrededor, los rayos del sol apenas llegaban a alcanzarlo. De pie allí, en el límite entre la luz y la sombra, sus ojos estaban fijos la vista que se extendía a sus pies. Los restos del arca se agrupaban alrededor de la columna de ceniza como madera a la deriva que se apoya en la orilla de un río. No servía de nada tratar de encontrarle sentido a caos. Incluso con su vista, lo que una vez había sido un barco blanco ahora era completamente irreconocible. Incluso su característico color prístino estaba desapareciendo bajo un de rojo carmesí. Incluso desde allí, podía notarlo. Un aura de muerte rodeaba toda la isla. Las hordas de bestias enloquecidas, aunque habían vuelto al polvo después de dar su último aliento, sin duda habían dejado la marca de su espantoso conflicto. Los que habían quedado en pie acechaban a su próximo adversario a pesar de sus heridas. Y más allá de las blancas orillas teñidas de sangre, nada. Ese mar inmenso y vacío los envolvía en un velo de aislamiento. El mundo que rodeaba la torre era minúsculo, desmenuzado, fragmentado y muriendo lentamente. Él recordó. Su despertar aún estaba fresco, así que solo eran fragmentos. Escenas y rostros, palabras y nombres, en cualquier orden que decidieran regresar a él. Un mundo entero surgía del para inundar su mente. Una vez que salían suficientes fragmentos a la superficie, formaban un todo y pronto se convertían en recuerdos genuinos. Sus recuerdos. Un tiempo diferente en un lugar diferente, enterrado bajo eones y eones. Un momento fugaz barrido por las arenas de miles de años. La brecha era demasiado grande, los sentimientos y significados que contenían no tenían valor en la era actual. Sin embargo, en el centro de todas esas visiones, estaba él. No tenía más opción que aceptarlo ahora.
que el mundo que veía en esos recuerdos era de donde venía, y que el príncipe lleno de esperanza presente en él era quien una vez había sido. Su nombre era Hoktan. ¿Pero qué sentido tenía eso ya? El sueño que compartimos ha vuelto a mí. Sabrance extendió la mano y atrapó la luz del sol en su palma abierta. Pero tan pronto como el resplandor del día rozó su piel, estacó a derretirse y convertirse en humo. Al final, quedó completamente aplastado. Traicionando los logros monumentales que él y los dos amigos de sus recuerdos habían alcanzado, su historia de esperanza había terminado en un completo fracaso. Mientras continuaban creciendo desafiando el poder de Dios, un día su oponente jurado había tomado represalias sin previo aviso. Una respuesta rápida que ni siquiera les había dejado tiempo para tomar represalias. El objetivo directo había sido el fruto de su incansable trabajo, la clave de su futuro. Sabrance ahora recordaba vívidamente el día en que su ambición había pisoteado la cabeza de su torre tan orgullosa, derrumbada por el cielo, sus pies tan firmes, tragados por la tierra, la humanidad unificada que podía lograr lo imposible, se dispersó. Entonces, ¿qué pasa con la torre negra en la que se encontraba? No se parecía en nada a la torre que habían construido en el pasado. Sabrance no habría sido capaz de reconocerla ni siquiera con su memoria intacta. Era demasiado retorcida, con una caricatura fundida en hierro duro y frío. ¿Cómo desearía que así fuese? Por desgracia, sabía que no se trataba de una imitación, sino de la auténtica Torre de Babel. Por muy desfigurada que estuviera, había un núcleo que permanecía y que era indudablemente el mismo. Para aquel cuyo destino estaba intrínsecamente ligado a este lugar, era algo que podía sentir en lo más profundo de su ser. Eso fue todo lo que quedó de su sueño. Y ahora, esta verdad había sido expuesta para que el mundo la presenciara. Gracias a las intrigas de Iván, la torre se estaba alzando una vez más. Pero, a pesar de todos sus defectos, el mago no era responsable de su aspecto ni de la desolación que inspiró. Sabrance no era el único cuyo corazón se conmovió. Cada centímetro y cada rincón de ese lugar rebosaba del sentimiento de quien lo había convocado. Sirviente Avenger, el hombre que había estado a su lado como amigo y alguien a quien admiraba. Las palabras que Sabrance había intercambiado con él daban vueltas en su cabeza y arañaban su conciencia. Retrocedamos a esa misma mañana, al momento en que el propósito del arca finalmente se había cumplido. Despojándose de su molde, la falsa torre se alzó y llamó a su reflejo en el otro lado del mundo. A medida que se desvelaban los secretos y se revelaba la verdad, los numerosos caminos del vientre del arca se enroscaron alrededor del eje y dos se convirtieron en uno. Despertada de su letargo, la Torre de Babel respondió al llamado. Mientras se tragaba a copia menor, allí en el borde estaban dos amigos separados desde hacía mucho tiempo cuyo comportamiento no podría haber sido más diferente. Pero nada de eso importa. Manténganse de pie con orgullo, porque nuestro momento ha llegado. Ni siquiera las arenas de la eternidad pudieron enterrarnos. No te arrodilles, amigo, hermano mío, Hoktan. Nimrod tenía los brazos abiertos y su sonrisa rebosaba de éxtasis triunfal. Tan grande era su seguridad que eclipsaba su lamentable estado. Una horrible herida le recorría el torso, la cadera, tan grande que bien podría haber sido cortado en dos. Las mitades de su cuerpo estaban unidas por tan poca carne y ningún hueso que le habría resultado imposible. Su sangre fluía libremente y rápidamente convirtió el suelo a su alrededor en un charco negro como la tinta. Le habían cortado las piernas recientemente y todavía estaban en pro de regeneración, lo que le obligaba a caminar sobre muñones. Pero si algo de eso le afectó, no lo demostró. El rey tirano dio un paso decidido hacia el vampiro encorvado que sostenía su cabeza entre sus manos. Hoktan. En cuanto el gigante de ceniza apareció ante él, aquel desgarrador coro de voces lo acosó con el doble de fuerza antes de quedar en silencio para siempre. Pero en lugar de una sensación de ligereza por haberse liberado, su mente estaba demasiado pesada. Algo más que voces brotaba y se derramaba en cada fibra de su ser. Era por ese nombre. Un nombre que sonaba extraño a sus oídos, pero que lo llenaba de nostalgia. ¿Hace cuánto tiempo que no lo escuchaba? Hoktan, Hoktan. Cada vez que lo repetía, esa sensación se hacía más fuerte. Finalmente, comprendió lo que significaba. Así es, yo soy. En ese momento, la luz desapareció. El pilar central del arca fue devorado y Sabrance con él. Aún así, dos puntos rojos brillantes brillaron en la oscuridad y le pareció que podía ver rostro de Nimrod, como una figura tallada en la oscuridad misma. El aire estaba cambiando. Gracias a su naturaleza vampírica, Sabrance podía ver también en la oscuridad de la noche como a la luz del día.
Sin embargo, no podía discernir nada en ese vacío, aparte de ellos bien podía ser porque no había nada que ver. El espacio en el que se encontraban se movía de forma antinatural. Se agrandaba, se acortaba, pasaba por muchas fases como si no pudiera decidirse a qué quería convertirse. De lo único que podía estar seguro era de que ya no se encontraba en el mismo reino. Le estaban dando información que había olvidado tiempo o que nunca debería haber sabido. Algo estaba brotando en su interior. O más bien, algo se estaba restaurando. Soy Hoktan. Soltó la cabeza y se puso de pie. Su mano buscó algo sobre lo que apoyarse. Aunque no había nada en ese espacio, la materia física apareció contra su palma como deseaba. ¿Y tú eres? La sonrisa burlona del gigante de ceniza le resultaba tan familiar que, sin darse cuenta, Sabrance sintió que una extraña calidez se extendía por su pecho. El que vio frente a él era Nimrod. No el sirviente que había invocado como parte de la guerra del Santo Grial, sino el hombre que había crecido con él. Las imágenes y los sonidos resurgieron con tanta intensidad que Sabrance se perdió en ellos. Por un momento, vivió en el pasado. Nimrod estaba aquí, y ese hecho hizo que su rostro se iluminara con un alivio que no había conocido en miles. Sin embargo, la realidad del presente finalmente lo alcanzó. La luz en sus ojos se apagó mientras su corazón se llenaba de horror. ¿Tú, qué has? ¿Eres realmente Nimrod? Me duele que lo dudes, sobre todo después de que te tomó tanto tiempo recordarlo. El cazador soltó una risa baja y seca. Pero no puedo culparte. Yo era muy parecido hasta llegué al corazón de esa maldita arca. Aunque estabas justo frente a mí, no podía recordarte, y mucho menos nuestra difícil situación. Solo tenía una idea de quién se suponía que yo, con esta ira ardiente como mi único recuerdo. Te hice esperar, amigo mío. Eres realmente tú. Se me llenaron los ojos de lágrimas, no de alegría, sino de tristeza. ¿Qué te ha pasado? Los recuerdos de Sabrance eran inestables y dependía principalmente de ese sentimiento nostálgico para reconstruirlos. No obstante, sin duda había una disonancia entre el hombre Cordava y la persona que tenía frente a él. El aura que rodeaba a Nimrod era tan imponente como debería ser, pero en lugar de inspirar temor, era escalofriante. No era solo la atmósfera que lo rodeaba, esa apariencia y sus palabras. Sin entender la verdadera identidad del otro, los dos habían estado juntos durante meses. Sabrance había observado al Lancer of Fuite durante todo este tiempo, no solo en el campo de batalla sino a diario. ¿Cómo podía conciliar lo que había visto con la imagen del Nimrod que había conocido en un pasado lejano? Tú también has cambiado mucho, ¿no? El cazador volvió a reír. Incluso con mis registros intactos, podría haber tenido problemas para reconocerte. Y ahora tienes un nuevo nombre. Supongo que 5000 años después, eso es lo que te costaría. 5000. Para él, que no tenía un pasado al que referirse, los números no tenían importancia. Aún así, oírlo no le parecía del todo real. ¿Realmente ha pasado tanto tiempo si lo redondeas hacia abajo? Sí. La sonrisa de Nimrod se transformó en una sonrisa retorcida y carnívora. Lo sé a ciencia cierta. He estado contando cada segundo desde nuestra vergüenza. Hasta que finalmente pude volver a ver la luz. No, espera, a Sabrance le pareció que algo no estaba bien. Sin duda, tú eres el sirviente que invoqué para esta guerra del Santo Grial, ¿no? Independientemente de si eres lancero o un vengador, deberías ser un espíritu heroico convocado desde el trono. Pero al escucharte, parece como si nunca hubieras muerto. Esa es la mitad de la verdad. Al oír esas palabras, el entusiasmo de Nimrod se desvaneció. Seguí viviendo mucho después de verte por última vez. A diferencia de ti, yo no inmortal y mi llama finalmente se apagó como la de cualquier otro hombre. Pero incluso si mi carne volviera a la tierra, incluso si mi espíritu estuviera destinado a desaparecer del mundo, yo permanecí. Todos lo hicimos. Algo se retorció en la oscuridad. No fue el gigante de ceniza, aunque tuvo que venir de él ya que el vampiro no hizo nada. En realidad, era una sensación sobrenatural. Sabrance no podía ver nada, pero aún así era perfectamente consciente de lo que habitaba allí. Algo en ese lugar estaba ontológicamente vinculado a él, y por eso sabía que esas eran manos que surgieron de la nada y agarraron desesperadamente a Nimrod. La sangre que emanaba de su herida no los detuvo. Más bra emergieron, esta vez apuntando a Sabrance, quien dio un paso atrás. Con solo mirarlos, sintió como si las voces volvieran a zumbar dentro de su cabeza. No hay por qué tener miedo, Hoktan. ¿No los reconoces? Los deseos que reunimos, las esperanzas que Mankin albergó cuando nuestro sueño tomó forma. Están esperando. He estado esperando y esperando y esperando y esperando.
La llama de la vida puede apagarse, pero no el fuego de nuestro rencor. A medida que el tiempo avanzaba, una nueva se superpuso al planeta y nuestra torre permaneció con la antigua, excepto por la pieza que logró sobrevivir. Esa tenía que ser la piedra de Babel encontrada por Iván, el elemento responsable de todos los acontecimientos que conducirían a la sexta guerra del Santo Grial, así como el Nucarca. Y, el verdadero catalizador que Sabrance había utilizado sin darse cuenta. Ahí es donde esperamos mientras nuestras maldiciones se agravaban, sin paz que nos consolara. Incluso después de que las leyes de la realidad cambiaran, rechacé la reencarnación y esperé, por un día, por este día, donde nuestra paciencia se reivindica. Pero todavía había un obstáculo. Todo lo que tenía era mi voluntad, me faltaba un recipiente para exig venganza. Ahí es donde me salvaste, amigo. Este cuerpo mío es el Nimrod que invocaste. Una vez que otro yo había regresado a este mundo, era inevitable que nos convirtiéramos en uno. Fue entonces cuando me convertí en un vengador. Desafortunadamente, Iván Perilefei se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y debido a su intromisión me vi obligado a esperar aún más tiempo hasta que terminó de jugar su pequeño juego. Nimrod respiró profundamente y dejó escapar un largo y lento suspiro de liberación. Cuando lo hizo, fue como si todo el espacio a su alrededor fluctuara en respuesta. Pero la espera ha terminado. Después de 5000 años, no solo se me ha dado una nueva oportunidad, sino que tú y yo nos hemos cruzado de nuevo. No puede ser una coincidencia, esta es la prueba de que ha llegado nuestro momento. El gigante de ceniza ignoró las manos que lo sujetaban y dio otro paso hacia Sabrance. Su propia mano estaba extendida a su viejo amigo. Has hecho un largo viaje. Bienvenido de nuevo, Jotan. Regresé. He regresado. Murmuró el vampiro. Miró el vacío que lo rodeaba. Entonces, este lugar es... ¿dónde más? Se rió Nimrod. Este es nuestro tesoro, el heraldo que construimos juntos en aquellos días. Has vuelto a casa. El cazador agitó su brazo hacia el vacío y lo destrozó. Apareció un piso, y paredes como una barrera para encerrar ese espacio circular, y luces que salpicaban el techo sobre sus cabezas. No, no era el techo. Esas luces eran las estrellas que adornaban el firmamento como un río plateado. Parecían tan cercanas que Sabrance podría haber sido capaz de agarrar una con solo estirar el brazo, y su brazo casi siguió esa orden inconsciente. Ah, pero no fue posible. Esa vista sobrecogedora, que le llenó el pecho de asombro por un segundo, era algo prohibido. Una jaula se interponía entre él y el cielo, erigida como una cúpula sobre esa hábitat. Ahora sentía que esas estrellas no podían estar más lejos y algo en ese hecho hizo que su corazón se estremeciera. Se volvió hacia Nimrod. El suelo era como una vidriera y sus pasos resonaban levemente. Esto no puede estar bien, el vampiro sacudió la cabeza. Esto no es, la torre que construimos juntos no era así. La esencia, el marco, esta cosa es exactamente igual en todos los aspectos. Excepto en uno. Esa expresión era una que Sabrance nunca había visto poner en su amigo. Su nuevo propósito, tomar venganza. Nimrod, ¿qué te ha sucedido? No, ¿en qué elegiste convertirte? Un nuevo y terrible dolor de cabeza lo asaltó. Esto era demasiado para él. Sabrance Arco solo había recuperado parcialmente los recuerdos de su antigua vida, y el resto estaba llegando. Pero tenía que competir con 5000 de recuerdos que intentaban abrirse camino de regreso al mismo tiempo. Si podía recordar las primeras etapas de su larga vida, era lógico que lo que había entre ellas también lo hiciera. A su lado, Nimrod inclinaba la cabeza. ¿Qué tiene de sorprendente? ¿Qué más podría estar buscando? La intensidad de su mirada se hizo palpable. Si puedes cuestionarme de esa manera, tu alma debe estar aún confusa. No me importa. Una vez que recuperes la cordura, todo se aclarará. Así es. El Migdal Babel que una vez unimos nuestras manos para crear ya fue derribado. Nuestra idea, nuestro esfuerzo, nuestro destino, todo fue pisoteado. No hay un solo átomo en mi cuerpo que no arda por esta infamia. Y ahora, lo arreglaré. Lo sé, pero, mientras sus emociones de hace miles de años se reavivaban, un nuevo tipo de dolor se despertaba en Sabrance. No podemos hacer que el mismo mil vuelva a suceder. Incluso si intentáramos recuperar la torre y reanudar lo que terminó, sería una empresa inútil. Yo, ya no tengo la fuerza para hacerlo. Entonces, quédate tranquilo, porque no es necesario rehacer nada. Como es cierto que mi cuerpo de carne y sangre pereció una vez, he sido inmortalizado dentro del trono de los héroes.
El Nimrod que invocaste es un espíritu heroico genuino. Si bien se han agregado algunos elementos externos para restaurar a Midal Babel en todo su esplendor, es Minopantasma el que actúa como piedra angular. ¿Hacer que el mismo milagro vuelva a suceder? Al contrario. ¿No puedes sentirlo, Jotan? Como para apoyar las palabras del cazador, el espacio en el que ambos se encontraban se sacudió con una gran sacudida. Sin embargo, describirlo como un temblor sería un error. Vibración recorrió la torre como el latido de un corazón. Este estado ya es más avanzado que todo lo que hemos logrado. El gigante de ceniza alzó los brazos hacia el firmamento aprisionado. Aún no es perfecto. Incluso en nuestro estaba lejos de estar completo. Pero esto no es más que una cuestión de tiempo, una mota de polvo comparada con la agonía que hemos tenido que soportar. Y cuando alcance la madurez, ¿se convertirá en tu arma de venganza? Por el contrario, Sabrance tenía la mirada abatida. Se miró las manos como si pertenecieran a otra persona antes de apretarlas con la fuerza necesaria para agrietar sus guanteletes. Después de volver tus colmillos contra el cielo y golpear a Dios con el odio que preservó tu alma durante incontables años, ¿habrás encontrado finalmente la paz? Dios. El aire se congeló. No, fue todo en ese lugar lo que se volvió inquietantemente frío, desde la belleza de la vista hasta la serenidad de la habitación etérea. Pero, sobre todo, fue ese hombre. La calidez reunirse con su hermano jurado, su entusiasmo al explicar su plan e incluso el dolor apasionado que lo conmovió. Todo eso desapareció de Nimrod en un abrir y cerrar de ojos. Lore emplazó una tensión que llegó hasta el fondo de Sabrance y llenó sus entrañas con una sensación gélida. ¿Cuándo se había acercado tanto el gigante de ceniza? Antes de que el vampiro se diera cuenta, su sirviente estaba a menos de 1 metro de distancia, cerniéndose sobre él sin pestañear. Nimrod finalmente decidió curar la herida abierta. Aún escupía sangre. Metió los dedos dentro de la herida y la cerró manualmente mientras la sangre que brotaba se retorcía de forma antinatural. Mientras llevaba a cabo este bruto proceso, su rostro se retorció con emociones tan extremas que dejó de parecer humano. ¿A quién le importa Dios? Se le escapó un sonido áspero entre sus dientes apretados. Su juicio ya no puede alcanzarnos. Esta era es diferente a la que vivimos. La humanidad ha proliferado mientras que su dominio se ha aflojado. ¿Cómo podría perder mi tiempo tratando con alguien que ya está mucho más allá de mi alcance? El rostro de Sabrance estaba petrificado por la perplejidad. Un poco de esa sangre oscura goteó sobre su armadura dorada y emitió un sonido chisporroteante. ¿Qué? Nimrod, que dices no tiene sentido. Si no es él, ¿contra qué podrías estar vengándote? ¿Qué es lo que te convirtió en todos? La voz de Sabrance murió en su garganta. Esa sola palabra y el verdadero significado detrás de ella le habían quitado el aire de los pulmones. ¿Quiénes, sino los que nos han traicionado? El rey de los tiranos se acercó más y puso las manos sobre los hombros de su amigo. La presión era tan grande que Sabrance tuvo que resistir para evitar caer de rodillas. Nos dedicamos por completo a ellos. Les mostramos el camino, se lo allanamos, les enseñamos el significado de la verdadera fuerza. Los desanhelos que nunca podrían haber armonizado, los unimos y construimos una puerta hacia un futuro radiante. Todo estaba a nuestro alcance. Por toda la habitación creada por Nimrod se escuchan ruidos húmedos que parecen querer acentuar sus palabras. Quién sabía de dónde habían surgido o cuándo, pero había trozos de carne esparcidos por el suelo de cristal. Sin embargo, teniendo en cuenta su forma, era más correcto llamarlo embriones. Era difícil decir qué tipo de criaturas estaban destinados a ser, un sentimiento que solo se hizo más fuerte a medida que estos embriones crecieron a una velocidad fenómena hasta convertirse en fetos. Pasando por cada paso del desarrollo en cuestión de segundos, sus cuerpos se hicieron más grandes y más definidos. Mientras tanto, el control de Nimrod sobre los hombros de Sabrance solo se hizo más fuerte. ¿Y cómo nos lo pagaron? Basta con que nuestra torre fuera golpeada una vez y sus lenguas se confundieran, no hizo falta nada más para que se volvieran y abandonaran el suelo que habíamos volcado nuestra vida. Prefirieron someterse de nuevo a su antiguo amo. Son ellos los que eligieron renunciar a su destino. Y ni los velos del tiempo ni la profundidad del olvido pueden lavar ese pecado, no importa dónde o cuándo nacieron, son culpables. A todos y cada uno de ellos, no permitiré que un solo ser humano olvide nos han hecho. Las criaturas sin crías nacidas del vacío estaban creciendo. Sus extremidades se hicieron grandes, su cuerpo cubierto de piel y más, sus mandíbulas afiladas y fuertes. Monstruosidad que ya tenían la marca de la locura grabada en sus ojos.
Tan pronto como crecieron por completo, se arrojaron contra las barras de hierro que estaban sobre ellos en un intento de devorar las estrellas que brillaban más allá. Probarán su propio crimen. Toda mi alma, todo este Miguel Babel, somos los deseos que traicionaron. No cederé hasta que toda la humanidad pruebe el bene que han creado, no conoceré el descanso mientras haya un solo humano que siga disfrutando del botín de su traición. Pagarán. Todos pagar. Cuando recibió todo el peso de la ira de Nimrod, Sabrance quedó paralizado. Le tomó un momento lograr formular pensamientos nuevamente. Pero querían guiarlos, el cazador se detuvo en su frenesí. Su rostro regresó al familiar Nimrod que conocía. Pero cuando lo soltó, la mirada en esos ojos era de rencor y silenciosa tristeza. Y ellos lo rechazaron, espetó. No tienes por qué sentirte responsable de ellos. Esta también es tu venganza, mío. Mírate a ti mismo, Jotam. Mira lo que te han hecho. Con más calma y simpatía, Nimrod tomó el brazo de su amigo. Eso también es culpa de ellos. Como nos dieron la espalda, has convertido en una sombra de ti mismo. Maldito y aborrecido, exiliado en la noche, oh, cómo te obligaron a sufrir por su cobardía. La vida que tuviste que vivir mientras ellos disfrutaban del sol. Pero ya se acabó. Mereces hacerles pagar. El gigante de ceniza dio un paso atrás. Luego se dio la vuelta y se adentró en la oscuridad que los envolvió nuevamente. Hoy nuestra paciencia ha sido recompensada. El fin de nuestra miseria está a la vista. En ese momento, estoy seguro de que podrás ordenar tus sentimientos, hermano mío. Sabrance retiró su mano de la luz. Aún echaba humo y la piel se había derretido por completo, pero él apenas lo percibía. Incluso ese dolor intenso le parecía muy normal, era algo a lo que se había acostumbrado. Se había experimentado más veces de las que podía contar. Ese era el tiempo que llevaba siendo una abominación miserable. 5000 años. ¿Qué significado tenía para un hombre semejante lapso de tiempo? Lo más probable es que nada. A los humanos les resultaba bastante difícil comprender el alcance de su propia vida. Una vez que un período de tiempo superaba una cierta cantidad, se convertía en nada más que un número. Hace 1000 o 2000 años. No importaba lo lejos que llegara, para la gente del presente solo representaba un pasado que no tenía nada que ver con ellos. Pero para él, irónicamente, esta era pasada se había convertido en su único ancla. Un eje de identidad que lo ayudaba a dar sentido a su presente. Y aún así, él también lo había olvidado. Durante 5000 años había vagado sin parar, sus pies nunca habían encontrado un lugar donde detenerse, había viajado por muchas tierras con la luna como compañera. Sin un destino, la razón del viaje solo podía desgastarse y desaparecer. Sin principio ni fin, esa era la única forma en que había visto su vida. Pero eso ya no era así. Por fin había encontrado principio que le faltaba. Solo unas míseras docenas de años. Después de haber recorrido tanto camino, ese tiempo parecía tan fugaz como su vida en el arca, a pesar de la gran brecha que había entre ambos. Pero, al menos, era un ancla muy concreta. No solo gracias a los recuerdos que volvían a él. Ya fuera Nimrod o la torre, todo a su alrededor trabajaba en conjunto para confirmar existencia de Jotam. La gran incógnita que se cernía sobre su cabeza se había desvanecido por completo, el enigma eterno finalmente había encontrado su respuesta allí. Entonces, ¿cómo se sintió Sabrance al respecto? Su boca se frunció. De alguna manera, el acto de reír le hacía doler el pecho y la garganta. Nunca una sonrisa o una risa lo habían adornado desde el día en que lo habían arrojado a esta vida de desesperación. Su cuerpo recién ahora estaba volviendo a aprender esa sensación. Por desgracia, su primera risa en milenios no tenía ni un rastro de alegría. Como un poseso, se llevó las manos a la cara y se desgarró las sienes con las uñas. Sus dientes se hunden en sus labios y los convirtieron en una masa sangrienta. 2 rayas rojas perladas le bajaron desde los ojos hasta la mandíbula. Sus lágrimas de sangre completaron esta imagen de sufrimiento. Fue solo por un instante debido a que sus habilidades regenerativas se apresuraron a curarlo. Pero incluso tener su rostro restaurado a un estado prístino no eliminó que lo desgarraba por dentro. Su risa se mantuvo, con un ritmo palpitante que reflejaba punzadas de locura. Sin embargo, no tenía sentido atribuir su frenesí a la locura. Para alguien que había vivido tanto con la cordura y su gemela no significaban nada. Esta lamentación suya era todo lo que podía hacer, la única salida a los sentimientos que se habían acumulado a lo largo de esos 5 años. ¿Cuántas veces?
La tentación de acabar con todo ha cruzado por mi mente casi con la misma frecuencia con la que sale la luna. No podría vivir por el mero hecho de vivir, y ni siquiera tenía el consuelo de saberlo. Pero cada vez que mi voluntad vacilaba cerca del velo de la muerte, me abstenía de cruzarlo. ¿Cuántas veces me he consolado con las mismas tonterías? Iván había dicho la verdad. Esta arca que había construido para su propio beneficio era también el destino final de Sabrance. Un lujo desperdiciado para él, que había caminado por tierra sin nada a su paso. Pero era solo una conclusión natural. Esta era la triste torre del destino que una vez había abandonado, aquella a la que finalmente había encontrado el camino de regreso. Su viaje realmente había llegado a su fin. ¿Y cuál fue la suma de todo esto? Nada. Todo había sido en vano. Soporté esta situación tanto en las peores noches como en las mejores. Todo lo que quería, todo lo que pedía era una razón, solo luché para llegar hasta este día porque tenía que haber un propósito. Porque tenía que haber un significado para esos 5000 años de nada. ¿Contra quién estaba arremetiendo? Era como si toda su vida estuviera envuelta en la noche. No había nadie para escucharlo, excepto él mismo. ¿Encontrar un sentido? ¡Qué farsa! Golpeó con el puño el suelo en el que se había materializado. A pesar del estruendoso impacto, no hizo nada para quitarse el suyo. No propuse un objetivo en primer lugar. Podría haber esperado 1000 o 2 años más, no habría hecho ninguna diferencia. Solo respiró para sufrir más. Fue su castigo. Después de ser exiliado de la luz por rebelarse, nunca hubo discusión sobre su perdón. Por lo tanto, sería una tontería imaginarse hacer algo con ello. Esa era la única respuesta que había. Con un pensamiento, Sabrance cerró el agujero que había abierto en el muro de la torre. La barrera entre este mundo y el exterior se fortaleció. Sin luz una vez más, se dio la vuelta y se alejó. Dicho esto, no había ningún lugar en particular al que ir. No importa. Cualquiera que fuera el camino que tomara, las sombras le convenían más. Podía viajar al otro extremo del planeta, esa cruel verdad no dejaría de perseguirlo. Solo quedaba una pregunta. ¿Qué debía hacer ahora? Ya no había nada que le detuviera la mano. Si tan solo saliera a caminar, eso sería todo. Una liberación dolorosa pero segura. Comparada con todo lo demás que le aguardaba, ser sorprendentemente fácil. Sin embargo, tal vez esa fuera otra broma del cielo. Ahora que todas las áreas grises de su existencia se habían aclarado, se sentía más indeciso que nunca. Su vida, siempre en constante movimiento, había sido un terreno infértil, pero aún así había llegado a su destino al final. ¿No había algo aquí? ¿No era este, su hogar? Había pasado tanto tiempo desde la última vez que había considerado esa idea. Un lugar al que regresar, un lugar al que pertenecía, y la gente con la que pertenecía. ¿Tomarnos venganza? Cansado, agachó la cabeza en el vacío. Este es el lugar al que nuestros deseos vagan, hambrientos de realidad. Mientras decía eso, un pensamiento cruzó por su mente. Algo insignificante, pero que aún así lo hizo reflexionar. Sabrance levantó el brazo hacia el cielo. Respondiendo a su llamado, el espacio que lo rodeaba se abrió y se reorganizó. Se ensanchó y estiró, de la nada a una vasta extensión con pocos límites. Y ese espacio lo llenó con un elemento prohibido. Los rayos del sol se filtraban y todo estaba revestido de su incandescencia, incluso él. No era la verdadera luz del sol, una recreación dentro del dominio de la torre. Por eso no quedó reducido a cenizas al regodearse en su abrazo. Volvió la mirada hacia aquel sol lejano, abriendo los brazos para recibir aquella sensación. No sirve de nada, no había ninguna sensación que pudiera describir. Por mucho tiempo que permaneciera allí, su cuerpo estaba tan frío como siempre. Y cuando intentó remediarlo, como era de solo obtuvo el dolor y el ardor habituales. Ya era demasiado tarde. Había pasado demasiado tiempo desde que había sentido el calor del sol. Podía evocar la imagen de él tanto como quisiera, nunca volvería a ser la misma luz que había sido en un pasado lejano. Había olvidado cómo se había sentido alguna vez ser Hoktan. Entonces, ¿quién soy yo realmente? La torre respondió a su dolor, emitiendo un largo lamento para consolarlo. Palabras que solo él podía entender. Lo sé. El perdido se pasó la mano por la cara y exhaló un último suspiro. Luego, apretó el puño y su expresión se endureció con determinación. Soy un señor de Babel. Y estreno que no pude proteger una vez, pero no dos.